Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la cápsula número 13. Les voy a compartir el material de trabajo para que podamos dar inicio. Espero se encuentren muy bien para que podamos dar inicio a esta cápsula. Cápsula número 13 de la introducción a la administración pública. Nos vamos con la evolución histórica en la administración pública en México. Ahora, la evolución de la administración pública en México ha pasado de un modelo presidencialista y clientelar a buscar la profesionalización, la transparencia y la eficiencia, impulsado por reformas desde la postrevolución hasta la era digital, enfrentando retos como la corrupción y la burocracia y adoptando tendencias como el gobierno digital, el servicio profesional de carrera y la rendición de cuentas, con importantes cambios en los modelos de gestión en el siglo XXI para servir al ciudadano. A pesar de ser persistentes estos desafíos de modernización, pues en esta administración pública, pues como vemos, sí se ha evolucionado y desde estructuras coloniales que son centralizados hacia un modelo moderno, que fueron enfocados en la gestión de resultados, la digitalización y la rendición de cuentas, decíamos. Y pues ha pasado por etapas de una burocracia tradicional en reformas de modernización, la implementación del servicio profesional de carreras desde el año 2000 y la transición actual hacia la austeridad republicana, pues con un fuerte rol de las Fuerzas Armadas. Hubieron etapas y hubieron esos hitos de clave, ¿no? En una época prehispánica y de colonia, estructuras complejas de seguridad por sistemas administrativos impuestos por España. Hubieron comienzos teóricos con el estudio de la administración pública y el derecho administrativo a mediados del siglo XX, en 1940 y 1970. Fueron los primeros intentos de reformas administrativas para apoyar este desarrollo económico, influenciados por una asistencia técnica internacional. Fue esta reforma administrativa de los 70 a los 80 que impulsó a la planeación con la creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Sistema Nacional de Planeación bajo José López Portillo. Esta modernización y alternancia del 2000 y 2018, que fue la introducción al servicio profesional de carrera de Vicente Fox, fue la creación del IFAI, hoy que es el INAI, por transparencia, y el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue de Peña Nieto, hasta la administración actual del 2018 hasta ahora, hace un énfasis en la austeridad republicana, que fueron centralizado de compras y de mayor participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de obras y seguridad. Estos retos y tendencias de la administración enfrenta al desafío constante de reducir la corrupción, profesionalizar el servicio público y aumentar la agilidad mediante un gobierno digital y de consolidar la transparencia. En esta evolución histórica, evolución histórica de la administración pública en México, hubieron etapas clave de la evolución, que fueron orígenes y fundaciones, pues se establecen en los primeros estudios teóricos y marcos legales, como el ensayo sobre la administración pública de México de Luis de la Rosa en 1856, sentando las bases del campo disciplinario. Un estado burocrático del siglo XX, tras la Revolución de México, desarrolló un aparato administrativo centralizado y fuerte. Enfocó en la promoción social y económica, pues aunque a menudo marcado por el presidencialismo y el patronazgo. Aquí en México se ha evolucionado este modelo centralizado y pues clientelista, como decíamos, a uno más tecnocrático y descentralizado, pasando por etapas como la colonia, como la consideración postrevolucionaria, la modernización administrativa y la alternancia política, buscando mejorar la eficiencia y transparencia, pues hubo una formación de estas primeras estructuras tras
la colonia, se destacó pues la reforma de 1833, que fue el Ministerio del Interior, y la creación de la Secretaría de Fomento de 1853, iniciando esa intervención directa del Estado. Una reforma y porfiriato, Juárez, pues fortalece el legislativo en 1857. El porfiriato se caracteriza por un alto centralismo, profesionalización inicial técnica, pero con un fuerte manipulación clientelista. En esa constitución de 1917 fue reestructurada el aparato público Venustiano Carranza hacia la organización del Estado moderno. Comienza el paso de una administración militar a una civil. Lázaro Cárdenas, que fue el que institucionalizó el servicio público a partir de 1970 a 1976, pues inició reformas profundas para hacer la administración más eficiente y más técnica. El neoliberalismo y la alternancia desde 1982, Miguel de la Madrid, pues se enfocó en la eficiencia técnica. A partir del año 2000, la alternancia política obliga a una reestructuración administrativa y un mayor rendimiento de cuentas. El clientelismo caracterizó pues gran parte de ese siglo, del siglo XX, donde la administración servía como una recompensa política y pues ha sido un reto constante, buscando pasar un modelo de cuotas a uno de solo mérito, ¿no? En estas primeras reformas de la evolución histórica de la administración pública en México, que fue influenciada por la ONU, pues buscó modernizar el aparato gubernamental, adaptando experiencias occidentales para el desarrollo económico social, aunque pues igual fueron resultados mixtos. Una profesionalización y modernización a finales del siglo XX y principios del siglo XXI al servicio profesional de carrera que fue Fox en la introducción de méritos en la selección de funcionarios. Ahora, tras esas reformas de la administración pública en México, se centraron en el poder ejecutivo mediante la creación de secretarías de Estado, Hacienda, Guerra, Relaciones, consolidando un modelo centralizado. Ahí destacaron las bases de organización de 1841 y 1853 y la separación de funciones impulsadas en la etapa reformista de 1858 y a 1876. En esos antecedentes que fueron consumados con la independencia, los refuerzos se enfocaron en organizar el gobierno con ministerios, donde Simón Tadeo Ortiz de Ayala, de 1832, destacó como el primer teórico de la administración pública nacional. En esta etapa reformista, de 1858 a 1876, pues las leyes de reforma implicaron una reestructuración. ¿Por qué? De forma significativa, al separar los asuntos eclesiásticos de los estatales y organizar los contables y financieros, pues el Estatuto de 1856 definió 6 ministerios base para el gobierno. En el Porfiriato de 1877 a 1910 se orientó a la modernización técnica y a la creación de infraestructura. En 1891 se estableció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y posteriormente la introducción pública sumando estas 8 dependencias. Tras la revolución en la Constitución de 1917, ahí fue donde se introdujo un cambio sustancial en el estado policía y el estado de servicio, reestructurando el Ejecutivo y limitándolo a 6 secretarías inicialmente. Esas etapas sentaron base a los centralismos administrativos que evolucionaría durante todo el siglo XX. Esa evolución histórica de la administración pública en México en la transparencia y fiscalización, Fox en la creación de IFAI INAI y la Secretaría de la Función Pública, la SFP, enfocada en la prevención de la corrupción y la gestión de resultados de Calderón,
que fue la implementación del presupuesto basado en cero. Aquí ha pasado un modelo de forma centralizada y opacando durante el parte del siglo XX a un sistema institucionalizado de rendición de cuentas que comenzó a consolidarse en la transición democrática del año 2000. Ese proceso se caracterizó por la creación de organismos autónomos y la expedición de leyes generales para garantizar el acceso a la información y auditar el gasto público. Etapas claves de la evolución, los antecedentes de ese siglo, pues tuvo un inicio temprano, ¿no? Porque tuvo una creación con la Contaduría Mayor de Haciendas en 1824. Ahí fue encargado de examinar las cuentas de la tesorería bajo la Cámara de Diputados. Sin embargo, la cultura de la transparencia pues era inexistente y fue imperando la discrecionalidad. En el 2000, en la creación de la Auditoría Superior de la Federación, que fue la ASF, que sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda, dotándola de mayor autonomía técnica y de gestión para finalizar o fiscalizar más bien los tres poderes, estados y municipios. En el 2002 hubo una promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ese hito fue impulsado por la sociedad civil que reconoció al derecho a la información. En el 2007, en la reforma constitucional del artículo 6, para elevar el derecho de acceso a la formación de rango constitucional y establecer pues principios de transparencia para todos los niveles de gobierno. En una consolidación y sistema nacional del 2015 hasta la actualidad, en la creación de este sistema anticorrupción y la Ley General de Transparencias que obligó a armonizar las leyes estatales y federales. Eso fue del 2015 al 2016. Y del 2016 al 2018, pues se expidieron la Ley General de Protección de Datos Personales del 2016 y la Ley General de Archivos, que fue el 2017. Ahí fue donde se fortaleció la infraestructura administrativa. En el 2018 fue la obligatoriedad de los poderes judiciales de transparentar sus sentencias. En esa situación actual y desafíos, pues a pesar del marco legal robusto, la Ley General de Transparencia vigente desde el 2015, la transparencia enfrenta retos importantes y se ha documentado una tendencia a la reserva de información por razones de seguridad nacional. En proyectos de infraestructura como el Tren Maya, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, y también los contratos de salud, extendiendo los plazos de reserva hasta por 5 años. Asimismo, la fiscalización se enfrenta a la complejidad del huachicol fiscal y los desafíos de la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa es una situación actual y esos son desafíos que actualmente aún se tienen. Pues bueno, eso es parte del sistema, es parte de que aún hay ese y la Ley General de Transparencia pues sigue vigente, ¿no? Desde el 2015. Pero pues ha enfrentado demasiados retos y se ha documentado esta información por razones de seguridad nacional, ¿no? Pero pues no es como que se haya ocultado, ahí está, solamente que pues bueno, ahí se tiene, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, que es la ASF, pues fueron algunos instrumentos principales, como los organismos garantes, que es el INAI, que es el Instituto de Transparencias, o Plataformas Nacional de Transparencia, que ese es un acceso a datos abiertos. La SNA, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que coordina la prevención y sanción de faltas. Ahí vamos más bien con las etapas de la evolución que se ha tenido, o más bien, pues, la situación que tenemos actualmente con nuestro sistema. Pues sí, bien hemos evolucionado históricamente en la administración pública, pero pues en materia de transparencia y en la fiscalización, pues se ha pasado por un modelo que es bastante centralizado y un poco opaco, diríamos, durante gran parte del siglo XX, aún estando en sistema institucionalizado.
aunque estemos rindiendo cuentas, pues se comenzó a consolidarse en la transición democrática del año 2000. Pero bueno, chicos, hasta aquí los dejo. Nos vemos en una siguiente cápsula. Cuídense mucho y estamos pendientes por cualquier duda. Hasta luego.